Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? En esta ocasión voy a trabajar con ustedes el tema de cómo trabajar el monográfico. Les voy a explicar el capítulo 1 para que ustedes tengan el manejo de cómo ir redactando ese monográfico y que todo vaya quedando bien. Vamos a ver qué tenemos para ustedes. Como pueden ver, estamos en el manual. Directamente el manual, no hay una presentación en PowerPoint ni nada por el estilo para que ustedes estén familiarizados con lo que vamos a hacer con ustedes. En esta ocasión no voy a explicar el manual completo. En la primera sesión le expliqué algunas partes que eran necesarias, como la definición del tema, la estructura del tema, la delimitación del tema de investigación. En esta ocasión voy a trabajar con el capítulo 1, pero antes debo hablarles de la redacción y de la estructura del monográfico. Para eso nos vamos a la página número 6. En la página número 6 nos encontramos con estas informaciones. Como ustedes pueden ver, aquí estamos mirando el manual de monográfico. El manual de elaboración de monográfico. La parte que le voy a presentar, que es el punto 2 de este material, formato para la presentación del trabajo de investigación. Aquí le voy a pedir a ustedes que presten mucha atención, porque de esto va a depender las veces que yo tenga que devolver el trabajo a cualquier equipo. Eso es sin excepción de personas. Si cumplen con la metodología, todo va a ir bien. Ahora, si hay incumplimiento de la metodología establecida, le estamos poniendo las normas en la mano, pues entonces sabrán que se le va a devolver las veces que sean necesarias, porque la calidad del trabajo tiene que estar óptima. Por eso que le estoy grabando este video para que luego ustedes lo vean las veces que les sea necesario. Este es un manual de la Universidad UFEC. Todas las universidades tienen sus propios procedimientos internos y estas explicaciones tienen que ver con el manual de elaboración del monográfico en la UFEC. Si usted encuentra un manual diferente o algunos datos diferentes en otras universidades, pues entonces eso es entendible. Es bueno que tengan eso bien claro, de que le pueda servir de referencia a los estudiantes de la UFEC en la elaboración de su trabajo monográfico. Entonces, aquí en el capítulo, en la página 6, presenta la redacción de tesis en general y el marco teórico particular. Deberá tomarse en cuenta lo siguiente. Esto aplica para ustedes también. Lo primero que vemos aquí es el párrafo. Párrafos sin sangría de 3 a 7 líneas. Párrafos sin sangría de 3 a 7 líneas. Se espera que un trabajo no tenga más de 7 líneas y como mínimo 3 para considerarse un párrafo. Es bueno que tengan eso. Y la sangría es ese espacio que se le da con el botón Tab en Word. Usted hace un espacio, eso es la sangría. Entonces dice sin sangría. Interlineado, es decir, el espacio entre una línea y otra. Es decir, aquí tenemos la línea de arriba donde dice párrafo y ahora estamos en la línea de abajo, interlineado. Entre esas dos líneas, poniendo como ejemplo, no debe haber más de 1.5 en espacio. Y eso se configura directamente desde la aplicación Word. Eso es el trabajo que no cumple con eso, se lo devuelvo. Tipografía, la letra de Times New Roman tamaño 12. Tipografía, ¿qué es la tipografía? El tipo de letra que usted va a utilizar y el tamaño 12. Margen izquierdo a 3 espacios o centros. O sea, en el caso de ustedes lo van a trabajar a margen izquierdo a 3 espacios.
a 3 espacios. Eso Word lo configura también. Si ustedes como equipo, grupo de 1, de 2, de 3 o de 5 personas, de 4 personas, si ninguno sabe manejar la Word, pues entonces necesitarán comenzar a estudiar por lo menos esos puntos que se le exige. Tan simple. Usted busca tutoriales y explicaciones sobre esos puntos que se le está pidiendo aquí. Y es una manera de ir aprendiendo un poquitito. No es que lo voy a mandar a hacer un curso completo de Word, pero aquí se le está especificando cuáles son los parámetros de los elementos que tiene que tener el trabajo. Margen derecho a 4 espacios. Margen derecho a 4 espacios. Espacio entre párrafos. Lo mismo entre líneas que entre párrafos. 2 espacios. Es decir, que si tú terminaste una línea, la siguiente tiene que estar a 2 espacios o 2 enter. Todos los textos deben estar escritos con el mismo tamaño y tipo de letra. Con el tema del copy-paste, aquí quiero ser enfático con ustedes. Con el tema del copy-paste, tú sabes que aquí en estos trabajos se investiga mucho y se copia y se pega de diferentes fuentes, y en la mayoría de los casos son tamaños de letras diferentes, tipología de letras diferentes, y a veces algunos estudiantes no toman ese detalle en cuenta. Entonces, yo se lo estoy explicando ahora. Trate de ser preventivo. Esto no es el que corra más rápido, señores. Este monográfico no se trata de que el que corra más rápido, es el que lo haga bien desde la primera vez. Y se van a dar cuenta en todo el proceso a qué me estoy refiriendo. La presentación. Aquí está la presentación de los títulos, de los cuadros y los gráficos. Deben ser en 14, o sea, tamaño 14, y la fuente de letra número 10. O sea, vamos a ver si me doy a entender. Si tú estás haciendo una tabla, la tabla lleva un título. Si usted hizo un gráfico, el gráfico lleva un título. Se pide que el título sea 14, pero la letra que lleven dentro de la tabla sea 10. O sea, las fuentes en letra 10. ¿Qué son las fuentes? Cuando tú pones un gráfico, debajo tú pones de dónde sacaste ese gráfico. Cuando tú pones una tabla, debajo de la tabla se pone la fuente. Y esa fuente debe estar en tamaño 10. Le voy a subir algunos monográficos como modelo de ejemplo de los estudiantes del cuatrimestre pasado para que les sirva de guía. Solo para que les sirva de guía. Que se entienda esa parte. No es que usted va a agarrar y va a hacer el mismo monográfico, porque yo me voy a dar cuenta, entonces será un gran dolor de cabeza para el grupo que haga eso. El texto debe ser uniforme. Por ejemplo, si usa al inicio el término milímetro, ml, no debe usar después cc. Entonces, tiene que ser constante con un criterio. Las palabras deben ir adecuadamente acentuadas. Ay, Dios mío. Aquí sí tenemos mucha tela por donde cortar. Deben ir debidamente acentuadas. Por eso yo lo devuelvo también. Porque una tilde, una coma, un punto y seguido cambia el sentido de un texto. Y estamos investigando. Una cosa puede significar otra dependiendo de cómo usted lo acentúa, incluyendo las mayúsculas y correctamente escrito. Tener en cuenta el uso de los monosílabos. ¿Qué es eso? No hay tiempo para explicarle todo estos detalles porque estamos a nivel profesional, supone que ustedes conocen eso. Y si se le olvidó, repasen en Google. Solo escribirán en mayúscula los capítulos. Ay, Dios mío. Casi nunca lo hacen así. Porque no sé.
pero casi nunca lo hacen así. La gente lo hace como le da la voluntad. Pero el que lo haga va a tener situaciones. En negrita y en número romano, todos los subtítulos se escriben en minúscula, en negritas y en número arábico. Los números romanos lo conocemos todos. Y los números arábicos son los números del 0 al 9. O sea, los números naturales. Tengan esos detalles en cuenta, porque cuando me pongan la mayúscula donde no va, yo se lo voy a devolver y ustedes se van a quillar conmigo. Ok, estamos claros ahí. Si ponen entonces los títulos de la forma que no va, cuando me envíen el trabajo por el canal de Team, se lo voy a devolver. Fíjense, yo estoy repitiendo mucho esa palabra. Se lo voy a devolver para que sepan que es parte del proceso. No es personal, es parte del proceso. Si usan siglas por primera vez en trabajo, deberán escribir su significado primero y luego entre paréntesis la abreviatura, llevar definiciones de términos. Luego tú llevas eso a las definiciones de términos. Hay una parte del trabajo de investigación que se llaman definiciones de términos. Pues entonces, luego tú haces una especie de descripción de las definiciones de términos, un glosario de las definiciones de términos. Algo más en la redacción, estamos en la redacción. Las unidades no se pluralizan, por ejemplo, 20 centímetros en lugar de 20 centímetros. No se pone la S al final. Otro dato muy importante, aquí también siempre hay batalla, lucha, situaciones. Cuando se refieran a porcentaje, no usar el símbolo por ciento. Por ejemplo, 20%, correcto, en lugar de 20% con el símbolo, incorrecto. El 20% en letra, el correcto, que se le está pidiendo en este manual. Si la cantidad está en cuadro o gráfico, entonces es correcto usar solamente el porcentaje. Yo no sé por qué esa parte, en muchos casos, los jóvenes se confunden, como que entienden otras cosas. La verdad que todavía no he podido entender por qué, porque eso está muy claro. Pero bueno, estoy tratando de explicarlo con toda tranquilidad posible. Para los objetivos, tomar en cuenta la taxonomía de Bloom, adecuándolo al estudio. En este trabajo está la taxonomía de Bloom. Hay un cuadro donde están algunos términos infinitos. Esa es la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía le puede ayudar bastante a trabajar. Y está aquí en el manual. Solo tienen que buscarlo. Tomar en cuenta, chicos, chicas, tomar en cuenta todos los estudios. Tomar en cuenta que todos los estudios no llevan hipótesis. En el caso de las variables, tomar en cuenta la independiente y la dependiente. En el caso de ustedes, sí llevan hipótesis. El monográfico de todos ustedes, por los temas que ya hemos elegido, sí lleva hipótesis. Que quede esto claro, el trabajo de ustedes sí lleva hipótesis. No vaya uno a decir, profe, yo voy a presentar una investigación descriptiva. No, señor. Cada uno plantearon un problema y basado en ese problema tiene que haber una hipótesis de ese problema. Y les sugiero que todos ustedes busquen la definición de hipótesis y variable de la hipótesis. Eso tienen que sabérselo bien, porque si los grupos no entienden bien qué es una hipótesis y qué es la variable de la hipótesis, entonces tendrán dificultades para poder entender todo el proceso. Y ese concepto en algún momento lo vamos a discutir.
Los cuadros, me refiero, esto va en el capítulo 4, deben enumerarse consecutivamente con números arábicos. Ya no tengo que decir qué significa número arábico. Por orden de aparición en el texto. Deben ir acompañados de un título y de la interpretación y análisis correspondientes, sin que sea necesario acudir al texto. Los significados de todas las abreviaturas no habituales deben ser especificados, precisados, debe colocarse la fuente. Ok. Explicada esta parte, pasamos a la estructura. La estructura, otro punto que es un reto para los estudiantes. La gente por lo regular hace lo que le viene en su voluntad. Como que sueltan en banda ese manual. Si no cumplen con la estructura, van a coger lucha. Si cumplen con la estructura, no van a pasar felices. Entonces yo les sugiero que escojan la parte de la felicidad. O sea, la estructura es obligatoria, no hay acepción de personas, y el que no cumpla con la estructura, pues simplemente no va a pasar nada. Yo no me voy a quillar, no voy a pelear, simplemente se le devuelve. Se le rechaza en el momento que envíe el capítulo. Si no cumple con eso, se le da para atrás. Y el hecho de que se le devuelva mucho el trabajo a un grupo, eso significa posibilidad de baja calificación al final. Los grupos que sean más activos, resuelvan más rápido, que entiendan bien el proceso, sean más aplicados y cada vez que envíen un capítulo se le aprueba sin problema, es un indicio de buena calificación al final. Porque recuerden que yo soy asesor de metodología o asesor metodológico y asesor de contenido al mismo tiempo. Y al final yo soy quien debo calificar porque no hay un jurado. Entonces yo voy haciendo evaluación procesual. ¿Qué significa evaluación procesual? Voy evaluando durante el proceso y voy tomando mis notas, mis anotaciones. Y al momento de calificar, me siento a revisar todas mis anotaciones durante el cuatrimestre y basado a eso, tomo la decisión de la calificación de cada uno de ustedes. Veamos la estructura. La estructura del trabajo de grado. Trabajo monográfico que ustedes todos van a presentar. Tenemos aquí la primera parte, como pueden ver, que tiene la portada externa, portada interna, índice, dedicatoria, agradecimiento, resumen, título. Estas partes serán las últimas en realizar. No lo vamos a hacer ahora. No se preocupen por eso, que eso no se va a hacer ahora. Esas partes son las últimas que se hacen, por ende, solo se lo presento para que lo tengan en cuenta. No van a bregar con eso ahora. Para nada. ¿Ok? No van a ver eso, solamente para que tengan en cuenta ese detalle. En el momento de presentarlo, si no cumple con esa forma, en esa secuencia, entonces va a haber problema. Se le va a devolver. A veces cuando le ponen la dedicatoria y le ponen el agradecimiento, todo junto. Eso yo se lo voy a explicar en su momento. Eso lo explico ahora, se le va a olvidar. El capítulo 1 debe ir de esa forma. Yo le acabo de enviar a Tim la estructura. Debe estar en Team la estructura. Capítulo 1, 1.1, introducción. La introducción no se hace ahora. La introducción se hace al final. Se queda ahí, pero no se le pone nada. No debe hacer la introducción de un trabajo de investigación cuando ni siquiera tú has hecho la investigación. ¿Qué tú le vas a poner a eso? Te va a inventar la información. Cualquier proyecto que desde ahora me presenta
La introducción significa que eso ya estaba hecho, o compró ese trabajo ya hecho, o alguien se lo facilitó y solamente le está cambiando títulos y subtítulos. Son cosas que pasan. Entonces, evítese ese tipo de interpretación de usted, su moral y su ética profesional. El primer capítulo va a comenzar a partir de la justificación. Justificación, que es lo que se va a trabajar, planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del problema, objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Eso es lo que vamos a trabajar a partir de esta semana. Y todos los equipos tendrán hasta el viernes al mediodía para subir ese capítulo hecho, realizado. Cada viernes al mediodía es el tope como compromiso de cada uno de ustedes para enviar cada capítulo. Ok. Entonces, explicado esto, no voy a hablar de los demás capítulos para no crear confusiones. Nos vamos a ir a la página 26 del manual. En la página 26 nos encontramos donde comienza el capítulo 1. Capítulo 1, introducción. Le dije que no íbamos a hablar nada de la introducción ahora, porque no nos toca trabajar eso. Ok, no nos toca trabajar eso todavía. Pero bueno, déjame yo darle una breve explicación, aunque no lo hagan ahora. Sería interesante tener esa información. Debe tener en cuenta aquí, voy a hacer lo más relevante, y es que tiene que tener en cuenta de tener de 1 a 5 páginas. De 1 a 5 páginas, no más de ahí. Mínimo 1, máximo 5 páginas, lo que es la introducción. Se hace una presentación del trabajo. Debe expresar el propósito de la investigación, qué, cómo, cuándo se realizó el estudio, se hace referencia al planteamiento del problema, porque se realizó el estudio, sea la limitación de la investigación, así como una explicación por los capítulos de la distribución del trabajo. Aquí expresa el propósito de investigación, resumen fundamental lógico de estudio. Tiene aquí, se menciona las referencias estrictamente pertinentes, que tú te vas a comenzar a poner todas las referencias. Se determina la importancia y las limitaciones. Se pueden mencionar las contribuciones de otros autores, enfoque, descripción de diferentes marcos, o sea, etcétera. Y vemos aquí un ejemplo. Aquí en el manual, que no lo voy a leer, usted se va al manual, a la página 27, y va a encontrar un pequeño ejemplo de cómo redactar su introducción. Vaya a esa página 27 del manual y verifíquelo con su equipo, con su grupo. Ok, aquí está un ejemplo de cómo debería estar. Obviamente este ejemplo está basado a un estudio que se hizo en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Por ende, solo es una guía, es un ejemplo. Ustedes se guían de ahí para poder hacer el planteamiento de ustedes de acuerdo al caso que están investigando. Es importante ver eso. La justificación. La justificación es fundamental. Si la justificación no está clara, pues entonces la persona no sabe lo que va a investigar. Y aquí comienza a tener sentido, la insistencia que hicimos en la definición del tema, la claridad del tema, la especificidad del tema, la delimitación en el tiempo del tema, el punto geográfico. Aquí en la justificación se tiene que dejar eso claro. ¿Qué tienen que buscar los estudiantes de esta investigación? La justificación consiste en explicar el qué de la investigación, asimismo su importancia y cuáles son las razones que originan su selección.
O sea, eso tiene que quedar claro. Esas dos preguntas tienen que quedar bien claras. El qué se investiga y por cuáles son las razones que se originaron. O sea, cuando yo vaya a analizar el proyecto de cada uno, lo voy a ver desde esa perspectiva, no desde otra. Explica si el estudio es necesario, factible, novedoso. Se dieron cuenta que en algunos de los temas que es un tema muy interesante, porque son temas novedosos, temas novedosos. Entonces, la novedad del tema es relevante para los fines de cada estudio. Su relevancia, aporte y beneficio debe también explicar de manera clara los criterios que han tomado como referencia para la realización del estudio. Eso es bueno tenerlo en cuenta en la justificación. Y aquí yo presento un esquema. A continuación el manual presenta un esquema. No es que tu justificación debe ponerlo así, 1.2.1 teórica. No, es que en la redacción tiene que quedar implícito el enfoque teórico. Ese enfoque consiste en un enfoque general para abordar el problema científico. De ahí que posibiliten profundizar en las regularidades y cualidades esenciales de los fenómenos. Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los cuales es importante desde el punto de vista teórico estudiado. O sea, usted tiene que establecer los puntos teóricos ya existentes o propios por lo que se trata el tema. Desde el enfoque práctico, recuerde, usted no tiene que definirlo así que práctico 1.2 no es necesario. Y en las investigaciones ya aprobadas, que les voy a poner como ejemplo en TIM, se van a dar cuenta. La justificación práctica del problema expone las razones acerca de la utilidad y aplicabilidad de los resultados del estudio. Un estudio no se hace por hacer, tiene que haber una aplicabilidad, un resultado o beneficio que se le puede sacar. La importancia objetiva de analizar los hechos que lo constituyen y la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas. Bien, y desde el punto de vista metodológico, o sea, la metodología utilizada es la relación teórica con los hechos a través de un proceso de investigación. Aporta un conjunto de métodos, categorías, leyes, procedimientos, etc. Y vamos a ver a continuación un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, que tampoco no lo voy a leer, pero ustedes lo buscan en la página 30 del manual. Plantea un ejemplo cómo se redacta esta parte de la justificación. Si ustedes se fijan, aquí en el ejemplo de la justificación, en ningún lado usted está viendo como de manera clara que aparece la palabra, vamos a ver aquí, 1.2.1 teórica, 1.2.2 práctica, 1.2.3 metodológica, nada que ver, sino que en cada párrafo queda de manera integrada el propósito o el enfoque. Pueden ver ese ejemplo en la página 30, vayan al manual. El planteamiento del problema tiene mucha relación con la justificación. No es lo mismo. La justificación, tú justificas el por qué, las razones que llevaron la importancia, y aquí tú planteas, es una descripción del problema, planteamiento del problema. Ahí sí tú tienes que poner el 1.3 porque es parte de la estructura. El planteamiento del problema se hace un párrafo de cada uno de estos elementos. Los elementos del síntoma. Un párrafo donde tú explicas el síntoma. Hecho o situación que se observan al analizar el objeto de investigación. El síntoma. Más adelante vamos a ver un ejemplo.
causa, o sea, la causa, hecho o situación que se produce por la existencia del síntoma identificado. Como el caso de, ¿qué síntoma tú tienes? Bueno, tengo fiebre, dolor de cabeza, tos. Ahora, ese es el síntoma. ¿Y cuál es la causa? Posiblemente hay que hacerte algunos estudios a ver si tiene alguna infección. Porque de la causa que viene el síntoma. Bien, pronóstico. Las situaciones que se pueden dar, que pueden darse si se siguen presentando los síntomas indicados. Pronóstico con el tema de la fiebre. Bueno, es posible que la persona pueda tener inclusive daño, digamos, neuronal por fiebre alta. Puede tener deshidratación. Estoy yo, más o menos. Y el control al pronóstico, acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones de las causas y pronóstico identificado en el síntoma. Y aquí en la página 31 hay un ejemplo. Lean ese ejemplo para que vean cómo se plantea. Si ustedes se fijan en el ejemplo, por ningún lado ustedes ven que dice síntoma, causa, pronóstico ni control, sino que en cada párrafo, en el párrafo 1 te dice cuál es el síntoma, ok, en el párrafo 2 las causas y así sucesivamente, porque eso sucede y se va desarrollando hasta desarrollar completamente 5, 6, 7 párrafos. Si yo le devuelvo esto porque está mal elaborado, yo lo voy a mandar, entonces vaya al manual, en la página 32, ahí está tu respuesta, verifica si lo hiciste como lo dice la página 32. El otro punto, el 1.4, que es formulación del problema. Tenemos aquí justificación, está el planteamiento del problema, está la formulación del problema. La formulación del problema es lo más fácil. La formulación del problema es lo más fácil. Es el establecimiento de una cuestión a la investigación en forma de un enunciado o pregunta. Es decir, llevar el título, llevar a pregunta el título de investigación, lo cual solo será respondida en la investigación misma. Tú conviertes el título en investigación. Aquí, por lo regular, también los estudiantes se confunden. Es lo más simple. La formulación del problema es el título de investigación, el que usted eligió, el que le aprobaron, el que esté en la carta. Usted lo convierte en una pregunta. Solo eso es lo que hay que hacer. Solo eso. Y en muchos casos hacen otra cosa. Los que vean este video no le va a pasar eso. Se lo garantizo. Veamos el ejemplo. El título es Cuidado de enfermería en pacientes con catéter de diálisis, Hospital Dr. Salvador Begotier, mayo-agosto 2017. Ese es el título de la investigación. Y como yo lo que voy a hacer es la formulación del problema, planteo una pregunta. Esta pregunta es una pregunta un poquito más abierta. ¿Cuáles son los cuidados? Fíjense, se llama cuidado, solamente puso cuáles son los cuidados. Dependiendo del tema suyo, te puede poner qué, cuál, dónde, cómo. Va a depender del enfoque de la investigación. Se pone cuáles son los cuidados de enfermería en paciente con catéter de diálisis, Hospital Dr. Salvador Begotier, mayo-agosto 2017. Otro ejemplo, otro título. Manejo de enfermería en pacientes con leptospirosis, Hospital Docente Padre Villini, Santo Domingo, mayo-agosto 2017. Y solamente, fíjense que aquí comienza con cuáles y aquí comienza con cómo. ¿Cómo es el manejo de enfermería en pacientes con leptospirosis, Hospital Docente Padre Villini,
Santo Domingo, mayo-agosto 2017. Este ejemplo está claro cómo ustedes deben plantear su formulación del problema. Sistematización. Es una tablita. Déjense guiar. Déjense guiar. Hagan caso. Las preguntas de investigación formuladas o la pregunta en la sistematización son las vías para la formulación de los objetivos específicos. No son más que interrogantes que reciben respuesta a analizarse el estudio. Son aquellos ejes que guiarán el estudio, son formuladas de manera sistemática, organizada y bien estructuradas. Estas son el resultado de una reflexión que se plantea en el proceso de estructuración del problema. La palabra es construcción. Es una reflexión que se plantea en el proceso de construcción del problema y están estrechamente relacionadas con la contextualización temática a tratar. Veamos ejemplo. Objetivos específicos. Eso es de los temas. Objetivos específicos hay 4. Explicar el proceso fisiológico de recién nacido con sepsis neonatal y así. Identificar los tipos, comprobar, etcétera, evaluar, y para la sistematización simplemente convertir estos objetivos en preguntas o convertir la sistematización en objetivo, viceversa. Y ahí está. El primero dice explicar y dice cuál es el proceso fisiológico. El segundo dice identificar cuáles enfermeras tienen conocimiento. Y así sucesivamente. Ustedes ven que los ejemplos son geniales si ustedes se van al manual. Los objetivos específicos, hay un planteamiento teórico aquí de Kisberg y Ramírez, 2011, que dice el objetivo de investigación es el enunciado claro y preciso donde se recoge la finalidad que se persigue con la investigación, es decir, plasmar qué se quiere lograr, alcanzar o conseguir con el estudio. Es lo que se propone lograr a corto, mediano o largo plazo. En medio del objetivo de investigación se consigue dar respuesta al problema planteado. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta para la realización del objetivo general y específico deben estar expresados con verbo en el infinitivo, así como la situación, conducta observable y en otros casos se aplique en el patrón de rendimiento utilizado. Los requisitos de los objetivos: comenzar con un verbo, manejable en una investigación. Otro requisito: debe ser preciso, indicar con claridad el objeto sobre el cual cae la acción del verbo. Número 3, debe ser realizables o alcanzable en la investigación. Un ejemplo de objetivo general son los que trazan la meta, salen directamente del título del trabajo, cuando es un título simple que contiene una sola idea. Por ejemplo, objetivo general: impacto de la contaminación ambiental en el área metropolitana de Santo Domingo y su efecto en la salud. Determinar el impacto de la contaminación ambiental en el área metropolitana de Santo Domingo y su efecto en la salud. Ahí tenemos 2 párrafos, 2 textos. Objetivos específicos indican cómo lograr el objetivo general. Salen de los objetivos generales, deben ser de 4 a 5, cada uno debe ser convertido en temas del marco teórico.
Aquí tenemos describir los negocios que están generando, con sus bocinas altos decibeles que producen contaminación acústica, utilizar efectos, etc. Eso está en la página 36. Pueden ir allí y verlo completo. Y aquí nos quedamos. Ya en una próxima intervención les explicaré el capítulo 2. Le pido a ustedes que se concentren en esta ocasión en trabajar con el capítulo 1. O sea, olvídese de todo. Es el capítulo 1. Vamos a trabajar un objetivo a la vez. Capítulo 1. Revisen el manual. Vean ese video las veces que sean necesarias. Si tienen dudas, pues en el canal de Team pueden hacer sus preguntas. Recuérdense que todo el proceso del trabajo monográfico lo hago a través de Team o por correo institucional. Son las vías de comunicación. Y cuando tengamos que enviar alguna información, se lo enviamos al grupo de WhatsApp. Así que ya ustedes saben. En una próxima nos estaremos mirando. En YouTube, dale like, activa la campanita, suscríbete.